Jueves 20 de febrero de 2025. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 33. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías, otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros quién decís que soy? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie, y empezó a instruirlos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba todo con claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, el Evangelio de hoy se centra en la persona de Jesús y en las características que tiene el seguimiento de Jesús. Nosotros, como discípulos de Cristo, debemos aprender de este Evangelio cuáles son esas características fundamentales que debemos tener para que nuestro seguimiento sea auténtico. Vamos con 3 mensajes de este Evangelio. Primero, ¿quién es Jesús para ti? Segundo, la parte difícil del Evangelio. Tercero, ¿tus pensamientos son divinos o mundanos? Vamos con el primer punto. ¿Quién es Jesús para ti? El Evangelio comienza diciendo que Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Lo primero es el decir popular. Jesús quería palpar de alguna manera qué escuchaban los discípulos acerca de Jesús. Entonces ellos respondieron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que alguno de los profetas. Y aquí viene la pregunta importante, porque Jesús ya no les va a preguntar por lo que la gente dice, sino por lo que ellos creen, por lo que ellos piensan. Ellos que han estado caminando ya años con Jesús, ellos que de alguna manera han visto de cerca los milagros, las palabras, las obras de Cristo, ellos que piensan acerca de Jesús. Y ahí es que responde Pedro: tú eres el Mesías. Entonces, en este primer punto de la meditación nos hacemos esa pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Y maticemos adecuadamente la pregunta para que no se malinterprete. No es que haya muchos Jesús dependiendo de qué piensa cada uno sobre Jesús. Es cierto que a lo largo de la historia ha habido muchas imágenes distorsionadas de Cristo, y algunos han llegado a pensar que Jesús era algo así como un guerrillero, un revolucionario. Otros han llegado a pensar que Jesús ni existió. Otros han acomodado la figura de Jesús a sus propios gustos y a sus propios caprichos. Digámoslo con claridad: existe un solo Jesús histórico, un solo Jesús verdadero, y lo conocemos con claridad gracias a las Sagradas Escrituras y gracias a la tradición de la Iglesia que nos ha comunicado esa única y auténtica figura de Cristo. La pregunta más bien apunta a lo que significa Jesús para ti. Y yo creo que hacia aquello apuntaba la pregunta que Jesús le hacía a sus apóstoles: ¿qué significo yo para ustedes? Entonces podemos replantearla: ¿qué significa Jesús para ti? Y esto, queridos amigos, va a depender estrictamente de la relación que tú tengas con Él. Jesús no es simplemente un importante personaje. Jesús no es simplemente un gran pensador. Jesús no es simplemente el gran fundador de la más importante religión de todos los tiempos. Amigos, Él es todo esto y mucho más, porque Él es Dios encarnado, porque Él es quien murió y resucitó para salvarnos, porque si visitas hoy Jerusalén y vas a la tumba, al Santo Sepulcro, te darás cuenta que está vacío, que Cristo resucitó. Estamos hablando entonces de Dios hecho hombre. La pregunta entonces asume una nueva significación. Ese Dios que se hizo hombre, ese Dios encarnado, ese Dios que te salvó, ese Dios que te redimió, ¿quién es para ti? Repito, íntimamente, en tu corazón, en tu relación cercana con Él. ¿Qué significa Dios para ti? ¿Qué significa Cristo en este momento en tu vida? ¿Qué lugar ocupa en tu corazón? ¿Qué lugar ocupa en tus pensamientos? ¿Qué posición ocupa en tus decisiones? ¿Qué significa Jesús hoy para ti? Y esto obviamente tiene mucho que ver con la relación íntima que tengamos con Él. Porque si solamente tenemos doctrina en nuestra cabeza y sabemos todo esto acerca de Cristo, pero no tenemos una relación íntima con Él, entonces en la cabeza sabemos quién es Jesús y en la cabeza sabemos qué significa para nosotros, pero luego puede que eso no se traduzca en obras concretas. Esto puede que en el corazón no lo llevemos. Esto puede que no signifique una verdadera transformación en nuestra vida por ese contacto con Cristo.
Por eso Benedicto XVI no se cansaba de repetir que el cristianismo no es simplemente una religión de la ética, de la moral. No es simplemente cambiar de vida, no es simplemente seguir unos preceptos, sino que es fundamentalmente el encuentro con una persona. Es decir, los católicos estamos enamorados y estamos enamorados de Cristo. Y como estamos enamorados de Él, todo lo que Él dice nos hace sentido. Todo lo que Él dice nos transforma. Todo lo que Él nos enseña nos llena de vida, de luz, de esperanza, de fuerza, porque estamos realmente enamorados de Él. Él no puede ser alguien lejano para nosotros. Él no puede ser simplemente un modelo utópico. Cristo no puede ser simplemente un ser histórico que significó mucho para la historia. Un ser histórico que construyó una civilización completa del amor. Todo esto es cierto, repito. Pero Él tiene una relación íntima conmigo porque Él no se quedó en el pasado. Él vive todavía hoy. Él ha resucitado. Que Cristo esté vivo significa que puedo tener una relación íntima, personal, auténtica, vibrante, sincera con Él. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué significa Jesús para ti? Óyeme bien, Él está a tu lado. Y tienes que entablar una auténtica y sincera relación con Él. Tenemos que empezar un proceso serio de conversión. La oración de todos los días, el consultarle permanentemente, el tenerle en cuenta en todas nuestras decisiones, el saber que nada ni nadie puede ser superior a Él en mi corazón, el saber que Él ocupa el puesto número 1 en mis decisiones, en mi existencia, en mi alma. Esto tiene que ser Jesús para mí. Cuando decimos amar a Dios sobre todas las cosas, nos referimos a eso. Es que no solamente le creemos, no solamente le obedecemos, fundamentalmente le amamos. Y como amo a Cristo, entonces Él lo es todo para mí. Y así podemos repetir con San Francisco de Asís: tú, mi Dios y mi todo. Tú, mi Jesús y mi todo. Segundo, la parte difícil del Evangelio. Después de que Pedro proclama a Jesús como Mesías, Él les dice: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Y más adelante concluye en el Evangelio: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Amigos, Jesús es absolutamente sincero. En palabras de hoy podríamos decir que Jesús es políticamente incorrecto. Porque una persona que quiere vender una idea, una persona que quiere expresar algo para que le sigan, pues solamente va a hablar de cosas bellas, solamente va a hablar de las ventajas que tiene el seguir esa idea, el comprar ese producto, el votar por él. Pero Jesús es Dios. Él no quiere engañarnos. Él no nos va a decir falsedades, mentiras. Él nos va a decir la verdad. Y la verdad difícil del Evangelio, y la verdad que cuesta de la palabra de Dios es esta: seguir a Cristo implica cruz. Óyeme bien, seguir a Cristo implica cruz. Y el Señor no se cansa de repetirlo a lo largo del Evangelio. Ciertamente el Evangelio tiene una dimensión bellísima. Ciertamente cuando nos encontramos con Cristo nos sentimos enamorados. Ciertamente nos sentimos perdonados, amados. Experimentamos su misericordia como un raudal de gracia que nos purifica. Todo eso es verdad. Y si comparamos nuestra vida hoy, después de conocer a Cristo, con la vida que teníamos antes en el pecado, podemos decir que simplemente es para nosotros imposible volver atrás. Pero, siendo honestos, tenemos que decir que eso también ha significado cruz, que también ha significado sacrificio, que también ha significado algún tipo de dolor, las renuncias mismas que hemos hecho, la lucha contra la concupiscencia de la carne, es decir, contra el placer desordenado, contra la concupiscencia de los ojos, es decir, el deseo desordenado de riquezas, contra nuestra propia soberbia, es decir, el deseo de poder desordenado. Esa lucha ha sido salvaje, ha sido brutal, nos ha exigido grandes sacrificios. En ocasiones incluso seguir a Cristo implica perder amores, apegos, afectos, gente que queríamos muchísimo. Amigos, esto es así, esto es la verdad. O si no, pregúntale a aquel que es llamado a la vida religiosa, a la vida consagrada. Pero incluso nosotros que somos laicos, casados, que tenemos familia, sabemos que seguir a Cristo en ocasiones implica renuncia. Y esto tenemos que tenerlo muy presente. Repito, ciertamente es mucho más lo bello, lo hermoso, lo maravilloso que la cruz. Pero es que, amigos, la cruz también es hermosa. La cruz tiene una belleza misteriosa que atrae. La cruz también es poder de Dios. Es más, precisamente la cruz es poder de Dios. Precisamente es la cruz
el misterio a través del cual Cristo nos redimió y nos salvó. Y precisamente es a través de ese sufrimiento, a través de ese sacrificio que en ocasiones hay que hacer para seguir a Cristo, es precisamente a través de Él que encontramos la belleza de este seguimiento. Amigos, y no vayan a creer que esto se los dice una persona valiente, una persona que ha sufrido muchísimo por el Evangelio, una persona que es capaz de sufrir lo que sea por Cristo. No, amigos, tengo que reconocer que mi fragilidad es grande, mi cobardía enorme, y que si he logrado sostenerme ha sido solamente por la gracia de Dios. Y es que es la gracia la que nos sostiene. Ciertamente aquí nadie podría decir como San Pedro, yo moriría por ti, yo no tengo miedo de la cruz, contigo hasta la cruz, Señor. Yo soy muy valiente y soy capaz de hacer lo que sea por seguirte. Ese tipo de presunciones creo que no son sanas en la vida espiritual. Más bien, tenemos que reconocer que por nuestras propias fuerzas, cuando aparece la cruz, temblamos, nos morimos de miedo, experimentamos angustia, creemos no ser capaces, pero rápidamente vamos a los pies de Jesús Eucaristía y le decimos, ayúdame en medio de este dolor, ayúdame en medio de esta cruz, ayúdame en medio de esta dificultad, ayúdame en medio de esta lucha que me implica el seguirte, y su gracia nos basta. Tercero, ¿tus pensamientos son divinos o mundanos? Después de que Jesús revela a sus apóstoles que va a morir y luego resucitar, Pedro increpa a Jesús. En otras palabras le dice, no voy a dejar que mueras en la cruz. Y el Señor le reprende fuertemente. Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Vamos a entender adecuadamente esto. Piensas como los hombres y no como Dios. Resulta que Benedicto XVI nos explica qué significa esto de el pensamiento como los hombres. Cuando uno dice, por ejemplo, que uno peca porque es humano, que uno peca porque lo propio del ser humano es la fragilidad, Benedicto XVI dice, sí, siempre y cuando en este caso se entienda lo humano como el hombre herido por el pecado original, pero no si se entiende al hombre como Dios lo creó, al hombre que Dios espera que nosotros seamos. En ese orden de ideas, uno podría mejor decir, he pecado no porque soy humano, sino precisamente porque me deshumanicé. Lo propio del ser humano no es pecar, lo propio del ser humano es seguir aquello para lo que ha sido creado, para lo divino. Entonces, repito, cuando uno dice pequé porque soy humano, eso es correcto si en este caso me entiendo como el hombre herido por el pecado original. Pero cuando digo pequé porque fui inhumano, también es correcto si entiendo al hombre como redimido por la gracia. En este caso, cuando el Señor dice piensas como los hombres y no como Dios, se refiere precisamente al hombre herido por el pecado original. Y a este propósito dice el Señor en el profeta Isaías capítulo 55 versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. La pregunta entonces es correcta. ¿Tus pensamientos son divinos o humanos en el sentido de mundanos? ¿Tus pensamientos están orientados al cielo, a lo eterno, a la voluntad de Dios, a lo sobrenatural? ¿O están orientados al pecado, a la idolatría, al placer, poder y tener desordenados, al egoísmo? ¿Hacia dónde se orientan tus pensamientos? Óyeme, que ni siquiera estamos hablando de tus acciones. Estamos hablando de nuestros pensamientos. ¿Hacia dónde se orientan frecuentemente? Ciertamente somos bastante complejos en nuestro interior. No podríamos decir siempre me oriento al bien o siempre me oriento al mal. Pero sí podríamos decir normalmente me oriento al bien o normalmente me oriento al mal. Mis pensamientos normalmente se ordenan a la voluntad de Dios o mis pensamientos normalmente se ordenan a los criterios del mundo. ¿Qué te dice Dios? Está consignado en la palabra. El Señor te dice en los mandamientos que le debes amar sobre todas las cosas, que no debes jurar su santo nombre en vano, que debes santificar las fiestas, honrar padre y madre, no matar, no robar, no fornicar. En fin, el Señor te enseña que debes perdonar. El Señor te enseña que debes ser humilde. El Señor te enseña que los bienes que tienes no son solo para ti, para tu egoísmo, sino también para compartir y ayudar a otros. El Señor te enseña que debes vivir conforme a lo que Él te enseñó. En cambio, ¿qué enseña el mundo? El mundo enseña que lo importante es tener dinero, que lo importante es tener mucho placer. El mundo te enseña que lo importante es el éxito mundano, aunque tengas que utilizar a los demás como peldaños. El mundo te enseña que no tienes que ser fiel a tu mujer, que no tienes que ser fiel a tu esposo. El mundo te enseña que los hijos son un problema. Es más, te enseña hasta a matar a esos niños en el propio vientre de sus madres. El mundo te enseña que los ancianos son descartables, que valen mucho dinero para el sistema. Eso sí, disfrazan muy bien esto con expresiones como muerte digna.
con expresiones de supuesta misericordia sobre estas personas con enfermedades terminales. El mundo te enseña que el suicidio es una opción válida y en ocasiones la mejor opción. Cuando se desprecia la vida desde la concepción, cuando en la enfermedad o en la ancianidad se quiere acabar con la vida, pues, ¿qué más se puede esperar de una sociedad sino la promoción descarada del suicidio? Eso es lo que enseña el mundo. La pregunta es, ¿tus pensamientos hacia dónde se orientan? ¿Hacia lo que Dios te enseña o hacia lo que el mundo te enseña? Oremos. Amado Señor, hoy quiero reconocerte como el Señor de mi vida, como el Señor de mi existencia, como lo más grande y bello que me ha sucedido. Hoy quiero decirte que para mí no eres simplemente un gran hombre, no eres simplemente un extraordinario personaje histórico, sino que eres el amor de mi vida. Hoy repito una y mil veces con San Francisco de Asís, tú eres mi Dios y mi todo. Y sé que seguirte implica esfuerzo, sé que seguirte implica sacrificio, sé que tendré que cargar una cruz que en ocasiones me siento cobarde para llevar, pero también sé que tu gracia me basta. También sé que no me abandonarás, también sé que de ti encuentro la fortaleza para llevar esa cruz. Por mis propias fuerzas soy frágil, pero contigo lo puedo todo. Señor, hoy te entrego mis pensamientos y te suplico que los orientes a tu voluntad, y te suplico que los orientes conforme a aquello que me enseñas, que purifiques mi mente de toda contaminación mundana. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, ¿quién es Jesús para ti? Segundo, la parte difícil del Evangelio. Tercero, ¿tus pensamientos son divinos o mundanos? Compromiso. Repitamos durante el día esta oración. Señor, que mis pensamientos sean tus pensamientos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.